Hola mis hermanos, muy buenos días. Tengan una bonita mañana, porque aquí son las 3 de la mañana. Solamente para compartir un poco acerca del Evangelio de San Lucas. Leyendo la palabra de Dios he venido avanzando un poco en la lectura de la palabra. Y me pareció muy interesante esta parábola, algo que nos pasa a nosotros y quiero compartirlo con ustedes. Voy a estudiarlo y voy a ir explicando. Voy a estar estudiando San Lucas capítulo 8, versículo 4. Dice la palabra de Dios. Un día se congregó un gran número de personas, pues la gente venía a verlo de todas las ciudades, y Jesús se puso a hablarles por medio de comparaciones o parábolas. Dice esta parábola: el sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte del grano cayó a lo largo del camino. Lo pisotearon y las aves del cielo lo comieron. Otra parte cayó sobre rocas. Brotó, pero luego se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinos, y los espinos crecieron con la semilla y la ahogaron. Y otra cayó en la tierra buena, creció y produjo al 100 por 1. Al terminar, Jesús exclamó: escuchen pues, si ustedes tienen oídos para oír, oigan. Sus discípulos le preguntaron qué quería decir aquella comparación. Jesús le contestó: a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a los demás les llegan parábolas. Así pues, mirando no ven y oyendo no comprenden. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Lo que cayó sobre la roca son los que al escuchar la palabra la acogen con alegría, pero no tienen raíz, no creen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. Lo que cayó entre espinos son los que han escuchado, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida los ahogan mientras van caminando y no llegan a madurar. Y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con corazón noble y generoso, la guardan y perseveran y dan fruto. Palabra de Dios. ¿Por qué a mí me llama la atención este pasaje de la Biblia? Porque resulta que es algo que nos pasa a nosotros, es algo que en algún momento hemos sido esa tierra infértil, se podría decir, donde la palabra de Dios, que es la semilla, no brota. En algún momento vamos a la misa, entramos con alegría, escuchamos la palabra de Dios y la acogemos con amor, con entusiasmo. Más cuando el sacerdote explica bien el Evangelio, nos impresiona y queremos agradar a Dios, queremos vivir conforme a lo que Dios nos pide. Esa es la que cayó sobre rocas, que eso sí, hemos sido nosotros. Agarramos la palabra, pero al momento se nos olvida, viene el diablo y nos la arranca. Dice el versículo 7, otra cayó entre espinos y los espinos crecieron con la semilla y la ahogaron. En alguna ocasión llegamos con esas ganas, pero
en cuanto salimos de la iglesia se nos olvida y no puede dar fruto, no la ponemos en práctica. ¿Por qué? Porque solamente lo escuchamos la palabra cuando estamos en la iglesia y saliendo de la iglesia se nos olvida todo por completo. Y ese hemos sido nosotros, ese he sido yo. Pero tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. Dice el versículo 12, ¿verdad? Dice: los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Lo que cayó sobre la roca son los que al escuchar la palabra la acogen con alegría, pero no tiene raíz. No creen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. Ese hemos sido nosotros. Ese he sido yo. Ese ha sido usted. Cuando conocemos la palabra de Dios, pero vienen las enfermedades, los problemas en la familia, ¿qué hacemos? En lugar de ponernos de rodillas, pedirle fuerza a Dios, orar, hablar con Dios, ahí andamos buscando brujos. Ahí andamos buscando muchos en la borrachera, en las drogas. Y esa es la palabra de Dios que no fertilizó en nosotros, no fecundó. Dice, ese es lo que cayó sobre la roca. Esa es la semilla que cayó sobre la roca. Dice el versículo 13, lo que cayó sobre la roca son los que al escuchar la palabra la acogen con alegría, pero no tienen raíz, no creen más que por un tiempo. En un momento, cuando quizás Dios nos concede algo que le pedimos y creemos y nos sentimos agradecidos con Dios, vamos a la iglesia y queremos empezar. Luego se nos pasa ese momento y nos olvidamos de la palabra de Dios, nos olvidamos de ir a la misa, nos olvidamos de hacer el bien a los demás. Eso es lo que cae, es la semilla que cayó en lo pedregal, dicen en alguna otra, en otra Biblia, en el pedregal. Entonces viene el diablo y se lleva la palabra de Dios. Dice, lo que cayó sobre la roca son los que al escuchar la palabra la acogen con alegría, pero no tienen raíz, no creen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. Cuando llega la prueba, Dios permite que llegue la prueba y no soportamos. ¿Qué hacemos? Nos olvidamos de Dios. Incluso renegamos a Dios, nos olvidamos de Dios. Y eso es, no ponemos en práctica la palabra de Dios. Y hay un problema, tenemos un problema. Yo pienso que cuando no estudiamos las Sagradas Escrituras, no tomamos formación bíblica, eso nos pasa. Usted no va a practicar algo que no sabe. Usted no va a practicar algo que nunca lo ha estudiado o que solamente lo escucha en la misa. ¿Cómo lo va a poner en práctica? Si solamente en la misa usted va y se llena de la palabra de Dios y llegando a su casa no se acuerda de nada, se olvida de lo que predicó el sacerdote, ¿cómo lo va a poner en práctica? Quiero compartir con ustedes algo que a mí me pasó y gracias a este problema yo aprendí una cita bíblica. La carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Vamos a verlo. Algo que a mí me pasó, tuve un problema y mis ojos llegaron a esta cita bíblica. Una persona que quería pelear conmigo por X motivo. ¿Y qué fue lo que hice en ese momento? Agarré mi Biblia y mis ojos llegaron aquí. Y desde ese momento esta cita bíblica yo me la grabé. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Oigan cómo San Pablo habla. Mira, dice: pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos, muy queridos. Número 1,
la compasión tierna. Número 2, la bondad. La humildad es algo importante. La mansedumbre y la paciencia. Estos 5 son esenciales. Y escuchen lo que viene. Sopórtense y perdónense unos a otros. Si uno tiene motivo de queja contra otro, como el Señor los perdona a su vez, hagan ustedes lo mismo. Vamos a poner en práctica esto. Vamos a hacer esa tierra fértil con esta palabra y con todo lo que nos viene aquí para adelante, todo lo que vamos a estudiar y lo que vamos a escuchar. Dice, esto a mí me ayudó cuando se me presentaban las pruebas. Yo leí esta cita bíblica y decía yo, ¿cuánto Dios no me ha perdonado lo que yo he hecho? ¿Cuántas cosas Dios no me ha perdonado, pues? Entonces tengo que perdonar yo también. Y al usted estudiar esta palabra de Dios y ponerla en práctica, usted está haciendo esa tierra fértil donde la semilla cae y brota y da el 100 por 1. ¿Sabe por qué? Porque usted, aparte de que lo estudia, lo medita y lo pone en práctica. Esa es la tierra fértil que Jesús nos explica en la parábola del sembrador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de ir a la iglesia los domingos, que es mañana, formarse en la palabra de Dios, es estudiar la palabra de Dios, tener un momento para estudiar la palabra de Dios. Y poco a poco Dios va a ir obrando en usted. Poco a poco Dios va a ir borrando todas las cosas y va haciendo cosas nuevas, va creando cosas nuevas en ustedes. Eso es lo que Dios va a empezar a trabajar con ustedes. Vamos a hablar un poco acerca de la Eucaristía. San Juan capítulo 6, versículo 54. A mí me toca, trabajamos aquí en la parroquia San Agustín, de aquí de la ciudad de Lamón. Y pues obviamente cuando ha tocado, que no ha sido, ya tiene mucho que nos toca el tema de la Eucaristía, ¿verdad? Muchos lo escuchan y lo creen. Cuando toca el Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo 54, ¿qué dice San Juan 6, 54? El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. ¿Qué es para nosotros esto? Para nosotros esto es muy importante. Es algo, para nosotros los católicos, este es el centro de nuestra vida. Y esto no solamente hay que escucharlo. Esta palabra hay que fecundarla. Esta palabra hay que fertilizarla. Dice San Juan capítulo 6, versículo 54. Vamos a leerlo desde el 51 o desde el 48 para agarrarle buen sabor. Dice San Juan, dice Jesucristo, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo. Escuchen bien, yo soy el pan vivo. O yo estoy vivo en el pan. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Para nosotros la comunión, cuando tomamos la comunión, estamos comiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo para tener vida eterna. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos que lo han estudiado, lo han escuchado en la iglesia o con otros predicadores, pero ¿qué pasa? Que no lo han puesto en práctica. Si usted pone en práctica esto, usted toma sus sacramentos. Si usted no es casado, usted se casa.
Si usted es joven, todavía no ha sido bautizado, usted se preocupa por bautizarse y confesarse para recibir en gracia a nuestro Señor Jesucristo. Usted, al poner esto en práctica, usted está haciendo la tierra fértil, donde esta semilla brota en usted. Pero ¿cómo lo vamos a poner en práctica si no lo estudiamos? O simplemente lo escuchamos allá en la iglesia y viniendo a la casa se nos olvida todo. No le dedicamos tiempo a meditar y a pensar y decir, yo lo quiero hacer. Yo quiero comer ese pan vivo bajado del cielo. Porque la palabra de Dios dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Si esa palabra retumba en su corazón, usted lo hace. Usted brinca cualquier obstáculo para llegar a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero si esta palabra cae en espinos, viene el diablo y la arranca, vienen las preocupaciones de este mundo, las riquezas y todo lo que aquí nos dice en la parábola, y se olvida de esto. Vienen los problemas y se olvida de esta palabra y ya da cuenta que no la escuchó. Entonces, mis hermanos, seamos esa buena tierra. Hace poco estaba leyendo yo la carta de Santiago y se lo voy a compartir solamente un momento. Lo voy a leer de mi Biblia. A ver, Santiago, vamos a ver. A ver. Ok, llegué mero. Ahí, ok, escuchen, esto a mí me encanta. Santiago capítulo 1, versículo 19 dice, ténganlo presente, hermanos míos, y ténganlo presente ustedes que me van a escuchar, que cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar, tardo para la ira. Oigan esto, si usted quiere ser la tierra fértil donde cae la palabra, la semilla, que es la palabra de Dios, mira, escucha lo que dice. Tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso, desechen toda inmundicia y abundancia del mal, y reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes. Acuérdense de qué es la palabra. Dice, por eso desechen toda inmundicia y abundancia del mal, y reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes. ¿Qué sembró? ¿Cuál fue la parábola? El sembrador. ¿Ven cómo encaja la palabra de Dios? ¿Ven cómo encaja con Santiago? Yo esto no lo tenía preparado, hermanos. Yo esto no lo tenía preparado. Esto fue lo que yo estaba leyendo hace 2 días. Estaba estudiando y me topé con esta cita bíblica. Y ven cómo encaja con la parábola del sembrador. Mire lo que dice Santiago. Por eso desechen toda inmundicia y abundancia del mal, y reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvar sus vidas. ¿Escucharon cómo dice la parábola? Que viendo oigan y se salven. Mira, voy a seguir leyendo, dice, pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla. ¿Qué dice? Pónganla en práctica. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, engañándose a ustedes mismos. Hermanos, no se engañen a ustedes mismos escuchando solamente la palabra de Dios y no poniéndola en práctica. Pongamos en práctica la palabra de Dios. Dice el 23, porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla, aquí dice en obra, por obra, en práctica es lo mismo. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contempla su rostro natural en un espejo. Efectivamente se contempló, se dio media vuelta y al punto se olvidó de cómo era. Cuando usted escucha la palabra de Dios en la homilía, es como la persona que ve su rostro en el espejo y al momento se da la vuelta y se va y se le olvida cómo es. Esta es la palabra de Dios, que usted en cuanto escucha la palabra de Dios, se da la media vuelta y se va
y se le olvidó la palabra de Dios. Cuando usted sale de la iglesia, da la media vuelta y se va, se le olvidó lo que el Padre dijo, si usted no lo pone en práctica. Oigan cómo a mí esto es obra del Espíritu Santo, porque en realidad yo no lo tengo preparado. Esto es el Espíritu Santo que trabaja con nosotros, porque lo hemos recibido en el bautismo. Dice, pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla. Oigan cómo dice la parábola. Vamos a ver qué dice la parábola. San Lucas capítulo 7. San Lucas 7, vamos a ver. Dice San Lucas 7, 8, perdón. Dice, el sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte del grano cayó a lo largo del camino. Lo pisotearon y las aves del cielo se lo comieron. Otra parte cayó sobre rocas, brotó, pero luego se secó por falta de humedad. Otro cayó entre espinos y los espinos crecieron con la semilla y la ahogaron. Y otro cayó en tierra buena. Creció, produjo al 100 por 1. Al terminar, Jesús exclamó, escuchen pues, si ustedes tienen oídos para oír, oigan. Entonces dice, vamos a leer el versículo 11, dice, aprendan lo que significa esta parábola. La semilla es la palabra de Dios. Acuérdense qué dijo Santiago. Aprendan lo que significa esta parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra. Escuchen cómo dice. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Lo que cayó sobre la roca son los que al escuchar la palabra la acogen con alegría, la escuchan, lo que dijo Santiago, la escuchan. Lo que cayó entre espinos son los que han escuchado, pero Lo que cayó sobre la roca son los que al escuchar la palabra la acogen con alegría, pero no tienen raíz, no creen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. Cuando llegan los problemas, fallamos, nos olvidamos de Dios. Vamos a ver cómo dice Santiago para no olvidarlo. Dice, pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla en práctica, ese se parece al que contemplaba su rostro natural en un espejo. Efectivamente se contempló y se dio media vuelta y al punto se le olvidó de cómo era. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese practicándola será feliz. Palabra de Dios. Bien, mis queridos hermanos, muchas gracias. He podido compartir con ustedes esta palabra de Dios, que Dios nos va ayudando todos los días conforme vamos aprendiendo, vamos estudiando más, y Dios nos ha llamado a esta misión de predicar la palabra de Dios. Ya casi 3 años estudiándola, y es una alegría inmensa que el Espíritu de Dios nos va ayudando poco a poco. Espero que les haya ayudado y les sirva de algo. Los invito, mis hermanos, a prepararse, a formarse en la palabra de Dios, o a ver los videos del Padre Luis Toro. Se los recomiendo. Hay mucho material para aprender a defender la fe, y esto pues nos ayuda mucho. Entonces les agradezco que se hayan quedado. Pensaba que iban a ser nada más 10 minutos y ya vamos 24 minutos. Les agradezco inmensamente que se hayan quedado. Suscríbanse al canal y denle like, compartan esta lectura y quizá les ayude. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. De aquí a que grabemos, ¿verdad? Pues vamos a ir subiendo videos más seguido, si Dios así lo permite. Pues muchas gracias y compartan este mensaje.
y Dios los bendiga.